Bermúdez. También nos está acompañando en esta jornada el compañero Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, y el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. También está con nosotros el ministro de Energía y Minas, que nos acompaña aquí en el Palacio de la Revolución, en esta emisión especial de nuestra mesa redonda para informar a nuestro pueblo sobre temas que han sido analizados por el gobierno en las últimas jornadas, continuidad de los temas que hemos venido abordando sobre la estrategia de desarrollo económica y social del país y también, por supuesto, el análisis de la situación actual de la nación. Quisiera comenzar pidiéndole al primer ministro Manuel Marrero que nos hablara, nos pusiera al tanto de los análisis, las decisiones que ha venido tomando el gobierno en las últimas jornadas y que le dan continuidad a temas que aquí mismo en la mesa redonda hemos estado analizando. Bien, Randy, gracias y un saludo fraternal a todo nuestro pueblo. Y bien, como decía Randy, yo en el encuentro con la prensa que sostuvimos aquí esta semana, a mí se me preguntó cómo había impactado en la agenda del gobierno toda la situación de la COVID. Y yo al final, después de un poco hacer una cronología de cuál ha sido la actuación nuestra como gobierno, todos los pasos que hemos dado, en qué punto estamos, los métodos de trabajo, etcétera, yo decía que, aparte de todo ello, nosotros hemos continuado con el chequeo de los macroprogramas, los programas, todas las cuestiones priorizadas, y terminé diciendo que este gobierno está vivo y estamos trabajando y estamos buscándole solución al pueblo. Entonces, esto tiene que ver con la introducción que hacía, que nosotros continuamos en la implementación de la estrategia económica social, continuamos en un grupo de elaboración de políticas y cuestiones que van dando respuesta a todos los problemas que tenemos en la sociedad y nuevas cuestiones que también hemos ido pensando y creando políticas que están siendo implementadas. Entonces, vamos a aprovechar este encuentro, esta oportunidad, para actualizar algunos de estos temas y también informar algunas cuestiones que recientemente se ha aprobado. En primer lugar, hay uno de mucha actualidad, que por eso nos acompaña aquí también el ministro del MINEN, y es la situación energética del país. Es decir, este es un asunto que nosotros chequeamos a diario y tenemos un sistema informativo por parte de ellos, que son partes consecutivos de cómo va el proceso de reparación, la entrada y salida de las diferentes plantas de generación y un poco conocer el balance y lo que va a suceder cada día. Yo creo que lo más importante para ir actualizando nuestro pueblo es, qué unidades se han incorporado. Estamos hablando que ha sucedido desde la información que dimos nosotros el lunes hasta el día de hoy. La unidad número 1 de la termoeléctrica de Felto, que está diseñada para generar 260 megawatts, realizó su primera sincronización. Esto es un asunto que se ha ido informando. Luego de su rehabilitación capital, está en proceso de prueba y ajuste. Hay que decir que ella en estos días, tu proceso de prueba, a veces sale, entra, pero ya es parte de ese proceso precisamente de puesta en marcha. Es decir, que no es una mala noticia que de momento diga, oye, paró, sí, va a estar tal vez entrando y parando, pero ya se incorpora a aportar al sistema energético nacional y entró en marcha, hoy tuvo una parada y vuelve a entrar y así, ¿no? Entonces, esto es un proceso de prueba, ajuste, toma de carga incluso. Es una inversión grande la que se hizo ahí. Es así, una inversión grande. Y se estima completar su carga en esta propia semana con su entrega definitiva. Es decir, estos ajustes concluye esta semana y se entregaría definitivamente para generar 260 megawatts. Hay que decir que en estos días de prueba e incorporación, lo que ha estado generando son unos 90 megawatts. Pero son 90 megawatts más que se incorpora al servicio del Sistema Energético Nacional, pero ya debe estar los 260 disponibles a fin de semana. Ahora, por otro lado, en el día de ayer sincronizó al Sistema Energético Nacional la termoeléctrica Antonio Vitera, es decir, ese es un sueño anhelado
y que toda la información, toda la población ha sido informada de todo este proceso que ha venido, de esa avería en la caldera, de cómo se ha venido recuperando. El ministro personalmente ha estado viendo casi a diario en estos últimos días. La Antonio Guitera genera 280 megawatts y tras 17 días, bueno, ya como informé, ha entrado, inició, fíjense que la calidad del trabajo que se ha hecho, un sacrificio muy grande por todo ese colectivo de trabajadores, mañana, tarde y noche, que ya inició con 234 megawatts. Así que esta sí está dando un gran aporte desde un principio y por tanto ya esto sí tiene un impacto importante en todo el sistema energético nacional, lo cual nos pone en unas condiciones más ventajosas. Ahora, voy a hablar ya de un poco a cortos plazos. En agosto ya se estima realizar la primera sincronización de la unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez, que es la de Mariel. Ahí tendríamos 100 megawatts más que se incorporan al sistema energético. Ahora, a partir de la sincronización y la estabilización de Guitera y la unidad 1 de Feltu, las afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación están disminuyendo y han disminuido de una manera apreciable, aunque es bueno decir y aclarar que todavía esto no es un asunto totalmente resuelto. Es decir, la situación del sistema energético nacional ha sido informado en varios espacios, la complejidad, es decir, los mantenimientos que se han atrasado por la falta de financiamiento, es decir, las cuestiones que se han explicado en detalle con el impacto que ha tenido el bloqueo en ello, independientemente del esfuerzo que han hecho todos los compañeros. Es decir, que la situación es mucho más favorable, pero pueden ocurrir afectaciones y eso lo ilustraré más adelante. Ahora, ¿por qué decimos que no es un asunto terminado y que es un proceso que debe ir a una mejora continua, a una estabilización, pero todavía no podemos decir que ya está totalmente resolucionado? Para garantizar una estabilidad en el sistema energético nacional, que es decir, no hay apagones de manera sostenible, se requiere tener de manera permanente 500 megawatts de reserva. Es decir, 500 megawatts quiere decir que la capacidad de generación contra la demanda, eso lo saben calcular ellos muy bien, eso está previsto en función de cómo están los días calurosos, se incrementa la demanda. Entonces, cuando ellos hacen todo ese cálculo, se ve si lo que se está generando va a cubrir o no la demanda que hay para todo el país, para toda la población, para toda la economía del país. Y en función de eso es que se sabe si nos queda reserva o si hay un déficit. Si nos queda reserva, no debe haber apagón, siempre y cuando esa reserva es decir, no tengamos que utilizarla, porque a veces tenemos una reserva que es pequeña, es menos de 500, pero cualquier fallo que haya en medio de la prestación de servicios, hay que consumir esa reserva y por tanto pueden empezar a surgir apagones. Pero ahora con 500 megawatts de reserva existe una estabilidad. ¿Y por qué decimos 500? Porque 500 esa reserva es la única que nos permitiría cubrir si una de las grandes centrales termoeléctricas fallara de momento, que son altas generadoras de electricidad. Entonces con 500 usted puede suplir ese déficit. Ahora, para poner un ejemplo, el día de hoy, exactamente el día de hoy, hoy nosotros tenemos una reserva. Hoy, afortunadamente, a partir de la información que di previamente, hoy nosotros tenemos una capacidad de generación por encima de la demanda que ya está prevista y calculada del día. Es decir, esa reserva es de 133 megawatts. Con eso no hay apagones, es decir, no es necesario dar apagones. Ahora, para citar un ejemplo, si una de estas grandes saliera en el transcurso de después que estamos hablando, que en buen cubano decimos que ojalá así no sea, pero la realidad entonces es que habría que utilizar esos 133 megawatts de reserva, y si sale, por ejemplo, Guitera, que está generando más de 200, ya no solamente utilizaríamos la reserva, sino que habría que generar
algún nivel de apagón. Déficit. Por eso que es importante, para estar tranquilos, si tenemos 500 reservas, y para ello hay que continuar arduamente todo el proceso de reparación y de puesta en marcha de todo el equipamiento y todas las máquinas que tenemos paralizadas. ¿Cuál es la proyección de los próximos días? Para los próximos días, y para eso tenemos que recordar que esta situación compleja se hizo más aguda a partir del 21 de junio, donde tuvimos que empezar los apagones, y en los últimos días incluso apagones que ha habido necesidad durante todo el día, con un déficit de hacer apagones en el país indistintamente y de diferentes horas. A veces incluso se han planificado que sean de 6 horas, pero por determinadas dificultades se ha excedido de esas 6 horas, y a veces cuando llega el momento que debe entrar ya la generación y ponerse el servicio, ha habido problemas también con el equipamiento, incluso los transformadores que a veces fallan, se rompen, y eso entonces trae más disgusto porque se ha prolongado las horas sin servicio. Ahora, con la entrada de Guitera, de Matanza, las afectaciones sin lugar a dudas han disminuido, sobre todo en el horario nocturno y en la madrugada. Es decir, en estos días ha habido que hacer algún que otro apagón por el día, pero todas estas reservas benefician fundamentalmente la noche y la madrugada. Entonces, esto debe irse manteniendo así con esta tendencia, lo cual incluso mejorará en la medida que Felton se estabilice y que logre generar toda su máxima capacidad. Es decir, estaríamos en unas condiciones más favorables. Entonces, ahora, todo esto continuamos trabajando en el proceso de mantenimiento y puesta en marcha del plan que está previsto, todo sin dejar de reiterar las dificultades, las necesidades de financiamiento para poder adquirir todas las piezas, todos los motores, pero bueno, con tremendo esfuerzo se han ido buscando algunos presupuestos, más toda la innovación, el trabajo de los compañeros del sector, con lo cual se viene dando una respuesta. Hay otro asunto que nosotros hemos estudiado, llamada la preocupación de la población, que es asociado a la comunicación oportuna de esto. ¿Y cuál es el razonamiento que hemos hecho? Un apagón es algo no deseado, y nosotros, incluso el presidente lo reiteraba el lunes después de la intervención que hizo el ministro, de nosotros mantenemos la política como gobierno de no afectar a la población, y con tremendo esfuerzo la cumplimos durante todo este tiempo, en plena pandemia, con tremenda situación, hasta que la capacidad de generación era inferior a la demanda, y usted no puede repartir lo que no tiene. Y entonces este es un asunto que es complejo. Entonces por eso siempre ha quedado la posibilidad del apagón, y ha habido que planificar apagones. Pero esa planificación tenemos que decir que no hemos estado satisfechos. Nunca estaremos satisfechos con un apagón planificado, pero es que incluso se previó de una manera, en la práctica ha sido de otra. Y nosotros, ¿qué hemos dicho? Hay que ver cómo logramos que cuando sea necesario la población tenga una información previa. Y es por eso que primero ir generando las reservas, que la reserva, cualquier cosa que tengamos de reserva es una garantía, y la garantía total es cuando tengamos los 500. Ahora, ¿cómo funciona esto? Que es importante que se conozca, porque es un tema muy técnico. Cuando nacionalmente se hace ese balance y se ve cómo está la disponibilidad que tenemos de generación con la demanda, qué reserva tenemos o si existe un déficit, se calcula ese déficit y se dice, bueno, por provincia, cuáles son los megawatts que se deben ahorrar o se deben desconectar, o llámese, es lo que hay que pagar, y cada territorio, que es la empresa eléctrica del territorio con el gobierno y las autoridades del territorio, son los que tienen que implementar eso. Existe una situación que también le ha explicado el ministro, que ha hecho un poco más complejo esto. En la medida que ha crecido la transmisión con la COVID, se han generado centros de aislamiento, se han ampliado las instalaciones en función de este enfrentamiento,
ha habido que proteger una serie de circuitos. Siempre han existido circuitos protegidos para los hospitales, objetivos económicos muy importantes de producción continua, pero se han incrementado a partir de la situación de la COVID. Tocan más apagones a menos circuitos. Entonces ese es el tema, que al existir más circuitos protegidos, son menos los circuitos que son apagables, por así decirlo. Y por tanto ha habido un poco más de frecuencia de los apagones en un nivel de circuito que ha afectado a las mismas personas. Entonces, este asunto es un asunto que irá mejorando también en la medida que vaya avanzando el enfrentamiento a la COVID, pero que lo que se ha tratado es que ahora esta distribución se haga localmente por los gobiernos y que se logre temprano en el día informar las posibles afectaciones a la población, para que toda esa población que cocina con electricidad lo pueda saber desde antes, puedan organizarse y que exista y fluya eso para minimizar las afectaciones, el malestar que siempre causa esto. Aunque lo más importante no es organizar la información del apagón, sino lo más importante es ver cómo continuamos avanzando para evitar precisamente esos apagones. Y bueno, es un asunto en el cual se ha ido avanzando en organización, en la puesta en marcha de estas instalaciones, y que nosotros consideramos que esto va a continuar normalizándose. A esto hay algo que añadir, que es que aparte de las grandes generadoras de energía, las termoeléctricas y demás, hay una generación que es bastante considerable a partir de grupos electrógenos. Usted recuerda la batalla en todo el proceso que en su momento se generalizó en el país, un sistema de apoyo que además no fue de mucha utilidad, teniendo en cuenta las vulnerabilidades, ciclones, de todo eso, y eso así ha funcionado, pero hay que decir que por diferentes causas, las cuales también se han explicado, la disponibilidad de estos grupos ha ido disminuyendo por roturas, faltas de baterías que no están disponibles, etcétera. Y se viene también haciendo un esfuerzo para adquirir esos recursos, adquirir baterías y poder darle una puesta en marcha a esto. Es decir, que estamos hablando tanto de la generación con diésel con la generación con full oil, que es la que da respuesta a la iluminación de varias comunidades y población. A ello también hay que decir que hay cerca de 12.000 grupos electrógenos que son propiedad de los diferentes establecimientos económicos, etcétera, están en las entidades, que eso tienen un nivel superior de disponibilidad, que está alrededor del 80%, pero que también se trabaja en su sostenibilidad. Entonces, ahora se han tomado un grupo de decisiones que nos permitirá adquirir, sobre todo hay un nivel importante que es por baterías, son unas baterías especiales que se van a adquirir y nos permitirá dar una puesta en marcha. Esto va a resolver algunos problemas de algunas comunidades y me refiero al tema del agua, porque aunque dentro de los circuitos priorizados está previsto todas las estaciones de bombeo más importantes, hay algunas que no están cubiertas. Entonces es muy duro cuando se va la electricidad por varias horas, cuando las personas cocinan con electricidad, pero que para colmo también se va el agua, es bastante complicado. Entonces eso es un problema que lo tenemos bien identificado y precisamente mencioné el asunto de los grupos electrógenos porque va dirigido a buscar solución a este asunto. Yo creo que para resumir este punto, y aquí está el ministro que pudiera aportar algo más, la situación energética nacional transita hacia una estabilización. Es decir, ya con la entrada de Ferto, la entrada de Guitera, estamos en mejores condiciones, no tendremos apagón hoy, en los próximos días se prevé que tampoco y que vaya incluso incrementándose la capacidad de generación, pero pueden existir afectaciones, tengo que decirlo, porque si sale de imprevisto una unidad, claro, sobre un sistema de generación que tiene vulnerabilidades, y que realmente estamos conscientes de eso. Y yo creo que también tenemos que seguir insistiendo y agradecer siempre la cooperación de la población y también todo el esquema
empresarial, económico y social en la necesidad de ahorrar. Todo lo que podamos ahorrar sin privarnos de las necesidades básicas, porque con ello estamos contribuyendo a esa estabilidad que estamos buscando en tratar de volver a esa normalidad donde no sea necesario planificar ningún apagón. Este es un primer asunto, no sé si ministro usted quiere aportarlo, lo estoy representando usted aquí, pero él hay que decir que están... Que además el esfuerzo del primer ministro no solo está en eso, sino también en asegurar los combustibles. Sí, también. Se ha hecho un esfuerzo... De los aditivos. Sí, esto es un conjunto de... Y dentro de esta batalla que se mantiene, se explicó también en la mesa de lunes, todas esas medidas que limitan el arribo de combustibles al país, toda esa red de distribución de Serviciendo por todo el país, el que demanda netamente toda la industria cubana, toda la economía, es una actividad, es una batalla pero dura a diario, que con un esfuerzo grande para poder lograr que el país funcione, aún con estas limitaciones, con tantas medidas aplicadas que impiden que entre el combustible, que impide que entren las piezas de repuesto y la situación que se aplica. Pero vamos a continuar dándole seguimiento en detalle y también vamos a continuar manteniendo informada a diario la población por los diferentes medios cada vez que exista un movimiento de entrada de los nuevos plantas generadoras de electricidad. Bueno, hay otro asunto que también ha sido de mucho interés de la población y que queríamos actualizar, que es la situación de todo el proceso de la intervención sanitaria y la vacuna, lo cual constituye un reto para mí porque casi siempre esta información la dan los expertos, los científicos, los protagonistas y el propio ministro de Salud. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos estado analizando? Y esto es un tema que es importante que se diga, de ver cómo recuperamos y aceleramos este proceso. Y tenemos que decir, yo mencioné, recuperamos y aceleramos. Acelerar está claro, que es ver cómo avanzamos más. Pero mencioné recuperar porque ha habido algunos baches a partir de la misma situación. Producir vacunas depende de insumos, de entrada, y por supuesto ha habido canales y una prioridad en la asignación de recursos financieros para adquirir esos productos, pero a veces no es dinero, a veces hay un proveedor en un país, para no mencionar nombre, que nos ha dilatado el proceso de entrega de algunos recursos. Pero bueno, nosotros nos hemos encarrilado y hemos pensado que hay que avanzar en este proceso. Desde el mes de mayo, recordar que comenzamos ya con la entrega de los diferentes proveedores de Biocuba Pharma a entregar al MINSAL. Recuerde que fueron los 3,4 millones, después en